Antes de que su nombre se convirtiera en sinónimo de polémica, excesos y titulares que incendiaban las redes, Celia Lora era simplemente la hija de una leyenda del rock mexicano. Pero lo que nadie imaginó es que su vida tomaría un rumbo mucho más explosivo que la fama de su propio padre. Arrestos inesperados, acusaciones que dividieron a México, reality shows donde llevó su imagen al extremo y episodios que la colocaron en el centro de una tormenta mediática que, hasta hoy, sigue persiguiéndola. Hay un detalle que pocos recuerdan. El primer gran escándalo que marcó su destino ocurrió cuando aún no comprendía el precio real de la notoriedad. Un hecho que no solo la llevó ante las autoridades, sino que abrió la puerta a un juicio público feroz, donde millones de personas se sintieron moralmente autorizadas para condenarla, incluso antes de conocer la verdad completa. Aquel episodio, silenciado por algunos, exagerado por otros, fue la chispa que encendió una narrativa que jamás volvió a apagarse. Porque Celia Lora nunca fue una figura discreta. Su vida se convirtió en un territorio donde los excesos se mezclaban con la fama, donde cada error se magnificaba y donde cada aparición pública parecía diseñada para desafiar a quienes la criticaban. Reality shows extremos, fiestas que acabaron en caos, declaraciones que escandalizaban incluso a la televisión mexicana, y una pregunta que sigue persiguiéndola. ¿Es ella víctima del juicio mediático o protagonista voluntaria del caos que la rodea? Lo cierto es que hubo un momento, una noche concreta, un instante decisivo que cambió su vida para siempre. Un instante que hasta hoy sigue siendo el centro de su controvertida historia. Y es ahí donde comienza esta narrativa, en la línea delgada entre la fama, el exceso y una caída que ningún reality show podría haber escrito mejor. Antes de que su vida se convirtiera en un vendaval de titulares, cámaras y controversias, Celia Lora ya cargaba un nombre que pesaba más que una vida entera de fama. Lora, hija de Alex Lora, fundador del Tri, una de las bandas más emblemáticas del rock mexicano, creció rodeada de escenarios, luces y un público que veía a su padre como una figura mítica. Desde pequeña, vivió entre estudios de grabación, conciertos multitudinarios y la energía caótica del rock, un mundo donde todo era grande, intenso y muchas veces excesivo. A diferencia de otros hijos de celebridades, Celia no trató de esconderse en la sombra de su padre. Tampoco intentó seguir un camino artístico tradicional. Ella siempre fue distinta, irreverente, directa, provocadora, sin filtros y sin miedo a incomodar. Desde temprana edad, llamó la atención por su personalidad explosiva, por su gusto por la vida nocturna y por una actitud desafiante que, para algunos, era puro capricho, y para otros, el resultado inevitable de crecer en un ambiente donde la fama era tan natural como el aire. Pero su historia no puede entenderse sin comprender el México en el que creció, un país donde los medios de espectáculos funcionan como tribunal público, donde la vida privada se convierte en entretenimiento y donde cualquier error, especialmente viniendo de una figura conocida, puede transformarse en un escándalo nacional. Y Celia, con su personalidad fuerte y su rechazo absoluto a suavizar su imagen, se convirtió en el blanco perfecto. Su juventud estuvo marcada por excesos documentados en redes sociales antes de que éstas fueran tan vigilantes como hoy. Fotografías en fiestas, momentos de descontrol y una actitud de no me importa nada que muchos confundieron con rebeldía sin rumbo. Pero detrás de esa fachada había una mujer que nunca encontró su lugar dentro de las expectativas ajenas. Quienes la conocen personalmente aseguran que su personalidad siempre fue más compleja, divertida, carismática, inteligente, pero impulsiva y con una tendencia a sobrepasar límites como si estos fueran desafíos personales. El punto de quiebre en su vida pública llegó mucho antes de sus apariciones en reality shows. Una noche específica, un hecho trágico y un proceso legal que la puso bajo la lupa nacional. Fue un episodio que marcó para siempre su nombre, una situación que, aunque la justicia resolvió, jamás desapareció del imaginario colectivo. Los medios lo convirtieron en una telenovela policial, donde Celia era al mismo tiempo villana, víctima y protagonista involuntaria. Después de ese suceso, su relación con la prensa se volvió un campo de batalla. Cada paso que daba era registrado, comentado y criticado.
Cada fiesta, cada foto, cada declaración se interpretaba como una continuación del escándalo inicial. Ella, lejos de esconderse, adoptó una postura desafiante, como si decidiera que, se iban a hablar de ella, al menos sería bajo sus propios términos. Ese carácter rebelde la llevó de forma inevitable a los reality shows. Lucky Ladies, Acapulco Shore, El Inframundo, MTV's Resistiré y otros proyectos similares encontraron en ella una presencia magnética, una mujer que decía lo que nadie más se atrevía a decir, que rompía reglas frente a las cámaras y que llevaba las tensiones al límite. La televisión descubrió que Celia era el tipo de figura que generaba rating automáticamente, polarizante, impredecible y auténtica hasta lo insoportable. En estos programas, su imagen se terminó de consolidar, la mujer de temperamento explosivo, sin filtros, que podía pasar de la risa al conflicto en segundos. Pero lo que el público veía como entretenimiento, para ella significaba otra cosa, la oportunidad de existir por fuera del juicio moralista que la había perseguido después de su primer gran escándalo. En los reality shows, sus excesos no eran condenados, eran parte del juego, y ese espacio, por contradictorio que parezca, fue el único lugar donde pudo ser ella misma sin pedir disculpas. Pero la fama que adquirió en esos programas vino acompañada de una presión inmensa. Los productores la buscaban para generar controversia, para crear momentos memorables, para encender discusiones, y Celia, incapaz de fingir o medirse, terminó alimentando una imagen que ya no le pertenecía del todo. Su personalidad se convirtió en un personaje, y ese personaje se volvió una marca registrada en la televisión extrema. Mientras su carrera recorría este camino tan inusual, su vida personal enfrentaba batallas internas más discretas, tensiones con la prensa, conflictos emocionales, relaciones turbulentas y un sentimiento permanente de vivir bajo un juicio injusto. Entre fiesta y fiesta, entre reality y reality, había también silencios, días difíciles y una búsqueda constante de identidad fuera del apellido Lora. Todo este contexto, la herencia del rock, el escándalo inicial, el juicio público, la televisión extrema, creó el escenario perfecto para la historia que transformó su vida para siempre. Porque el verdadero punto de quiebre no estuvo en sus palabras ni en sus decisiones mediáticas, estuvo en esa noche trágica. Ese evento que desató arrestos, declaraciones, investigaciones y titulares que parecían no tener fin. Una noche donde todo cambió. Un instante que dividió su vida en un antes y un después. Un episodio que México nunca olvidó y que ella jamás pudo borrar. La vida de Celia Lora siempre pareció moverse al borde de un precipicio. Luces intensas, fiestas interminables, fama explosiva y una necesidad permanente de romper cualquier molde que intentaran imponerle. Pero nada pudo prepararla para la noche que cambiaría su vida para siempre. Una noche que no estaba escrita en ningún guión, que no fue captada por cámaras de reality show y que, sin embargo, se convirtió en el episodio más mediático, doloroso y devastador de toda su existencia. Todo comenzó con una salida nocturna como tantas otras. Música alta, amigos, alcohol y la sensación de que estaba disfrutando de la libertad que tantos jóvenes persiguen sin pensar en las consecuencias. Celia siempre había sido así, impulsiva, rápida para reír, rápida para reaccionar, rápida para tomar decisiones que no siempre podía sostener después. Pero esa noche, la combinación de exceso, cansancio y destino marcaría el inicio de una tragedia. Mientras conducía de regreso a casa, ocurrió el accidente. Un instante, un golpe de realidad que fracturó su vida en dos, antes y después. La versión oficial fue clara, la interpretación pública mucho más cruel. Los titulares la acusaron de manera inmediata, como si el caso estuviera resuelto desde el primer segundo. No hubo espacio para matices, ni para comprender el contexto, ni para escuchar su versión. La imagen de Celia, rebelde, fiestera, polémica, fue utilizada como un veredicto moral. Para millones, no era necesario investigar más. La habían sentenciado antes de que se abriera un expediente. Ese fue el verdadero inicio de su caída mediática. Las autoridades la detuvieron. Los medios transmitieron cada segundo de su proceso como si se tratara de una novela criminal. Las redes sociales, en ese entonces todavía emergentes, se convirtieron en una hoguera. La hija de un ícono del rock enfrentaba el peor momento de su vida mientras el país entero observaba, opinaba y juzgaba sin piedad.
Ningún reality show podría haber replicado la brutalidad emocional de esos días. Durante el proceso legal, surgieron detalles que contradecían la narrativa inicial de los medios. Testimonios, peritajes, declaraciones oficiales. Poco a poco el caso tomó un rumbo distinto al que la opinión pública había construido. Y aunque finalmente la justicia determinó que no había actuado con intención, el daño ya estaba hecho. Lo que los expedientes aclararon, la memoria colectiva nunca quiso corregirlo. Ese es uno de los capítulos más dolorosos de su vida. Saber que incluso después de ser declarada inocente, su nombre seguiría asociado a una tragedia que la marcó para siempre. Tras su liberación, vino otro tipo de tormenta, la emocional. Celia se encontró fragmentada, sin un rumbo claro, enfrentando un duelo interno que no sabía cómo procesar. Había perdido mucho más que reputación. Había perdido la confianza del público, la seguridad en sí misma y la estabilidad emocional que jamás había tenido del todo. Y aún en ese momento oscuro, el mundo no dejó de observarla. Es entonces cuando aparece una faceta inesperada, la televisión de realities. Este género que muchos imaginan como entretenimiento superficial se convirtió para ella en un refugio, una forma de existir bajo sus propios términos. En esos programas no le pedían perfección ni corrección política, le pedían ser ella misma. Y eso para Celia era liberador. Pero los realities también potenciaron su lado más extremo. Las cámaras captaron explosiones emocionales, enfrentamientos, comentarios provocadores y comportamientos que reforzaron la imagen que el público ya tenía de ella. Los productores la buscaban justamente por eso, su capacidad única de encender discusiones, generar caos y romper esquemas. Celia se convirtió en un imán de rating, y el rating tiene un precio. Entre fiesta y fiesta, entre polémica y polémica, Celia parecía disfrutar del caos, pero en realidad, según testimonios de personas cercanas, vivía atrapada entre dos fuerzas: la necesidad de mantenerse relevante y la presión emocional de cargar con un pasado que la perseguía en cada entrevista, cada meme, cada titular. Ser Celia Lora se volvió un personaje tan grande que a veces parecía devorar a la mujer detrás de él. Entonces llegaron más escándalos, acusaciones menores, detenciones breves, peleas públicas y expulsiones temporales de sets televisivos. Cada episodio alimentaba una narrativa que los medios adoraban: la mujer indomable, desatada, impredecible. Pero mientras el público consumía el espectáculo, Celia continuaba enfrentando batallas internas más silenciosas: cuestionamientos existenciales, relaciones rotas, desgaste emocional y un sentimiento constante de vivir observada por un país entero esperando su siguiente error. El punto más alto de esa fase ocurrió cuando participó en realities internacionales. Ahí, lejos de México, su presencia adquirió un nuevo matiz. No solo era la mujer polémica, sino también la figura magnética que elevaba cualquier producción. Su nombre empezó a hacer tendencia en otros países. En ese extraño giro del destino, aquello que la había hundido en México la convirtió en estrella en otros mercados. Pero la pregunta que aún la seguía era la misma: ¿dónde terminaba la persona y dónde comenzaba el personaje? Esa es la travesía verdadera de Celia Lora. Una vida marcada por un accidente trágico, una persecución mediática brutal y un resurgir inesperado en el mundo del entretenimiento extremo. Una historia donde cada caída alimentaba un nuevo ascenso y donde cada ascenso parecía traer consigo un nuevo precio. La vida pública de Celia Lora siempre estuvo envuelta en controversia, pero lo que muy pocos conocen es el costo emocional que todo aquel torbellino mediático dejó a su paso. Detrás de cada titular escandaloso, detrás de cada arresto, detrás de cada episodio extremo en televisión, había una mujer sola, vulnerable y atrapada en una historia que parecía escribirse sin su permiso. La verdad oscura empezó a revelarse años después del accidente. Una parte crucial del caso, casi ignorada en su momento, salió a la superficie. Informes y testimonios que demostraban inconsistencias en la narrativa mediática inicial. Se había exagerado, manipulado y presentado información incompleta que alimentó el juicio público. Mientras la justicia la exoneraba, la opinión pública la seguía condenando. La imagen de Celia había sido sacrificada por el sensacionalismo, pero lo más doloroso ocurrió en silencio. Personas cercanas afirmaron que, tras el accidente y el proceso legal, Celia cayó en un periodo de aislamiento profundo. Su conducta explosiva, que el público veía en los realities, no era simple diversión, era una consecuencia emocional. Celia vivía con un peso interno que nunca mostró totalmente en cámaras,
un sentimiento de culpa, vergüenza y rabia que alternaba entre esconder y explotar. Ese desgarramiento emocional la llevó a tomar decisiones impulsivas que alimentaban más titulares. Se convirtió en prisionera de una narrativa que no había elegido, pero que ya no podía abandonar. Cada vez que intentaba alejarse de la polémica, otra situación la arrastraba de regreso al ojo del huracán. La televisión, por su parte, descubrió en ella una fuente inagotable de contenido. Reality shows de alto voltaje la buscaban porque sabían que Celia era sinónimo de conflicto, de momentos impredecibles, de autenticidad cruda. Pero detrás de esa autenticidad había una historia más oscura: la presión de tener que interpretar un personaje que el público exigía. Celia no podía mostrarse tranquila o reflexiva, sin decepcionar a quienes esperaban verla explotar. Esa expectativa fue moldeando su comportamiento, convirtiendo cada programa en un escenario emocionalmente agotador. Uno de los momentos más críticos ocurrió durante la grabación de un reality internacional. Las cámaras captaron un episodio donde Celia, visiblemente afectada por el estrés, estalló en llanto fuera de personaje. Ese instante, casi eliminado en la edición final, se filtró a través de un miembro del equipo y se volvió viral. Lo que el público interpretó como un drama televisivo tenía otra lectura para quienes estaban detrás de cámaras. Celia había alcanzado un límite emocional. Poco después de ese episodio surgió otra verdad inquietante. Exproductores y participantes comenzaron a hablar de la presión detrás de escena. Horas interminables, manipulación emocional, provocaciones diseñadas para detonar conflictos y situaciones incómodas creadas deliberadamente para exponer las vulnerabilidades de los participantes. Celia, con su personalidad sin filtros, era especialmente susceptible a ese tipo de manipulación. Era el objetivo perfecto para generar contenido explosivo. El resultado fue devastador. Celia terminó confundiendo su identidad real con el personaje que le exigían interpretar. Comenzó a recibir amenazas en redes sociales, críticas despiadadas y ataques personales que la empujaron aún más hacia el aislamiento. Aunque aparentaba fuerza, la verdad emocional era que cada comentario hiriente, cada meme, cada titular exagerado, la desgastaba profundamente. Pero la revelación más perturbadora vino de un análisis posterior del accidente, filtrado años después por un investigador independiente. El documento, que nunca se volvió completamente público pero que circuló entre ciertos círculos, sugería que el caso había sido utilizado mediáticamente para enviar un mensaje. Incluso los hijos de celebridades pueden ser destruidos por el juicio social. No había una conspiración formal, pero sí una tendencia deliberada de los medios a explotar figuras vulnerables para mantener audiencia. Y Celia, con su apellido famoso y su personalidad incendiaria, fue el blanco perfecto. Esa idea, la de ser utilizada como ejemplo social, la afectó profundamente. La actriz y personalidad pública dejó entrever en entrevistas que se sintió traicionada por un país que, según ella, nunca le dio la oportunidad de explicar su versión. Reconoció que había cometido errores, pero también señaló que su castigo había sido desproporcional. Su mayor dolor no era la crítica, era la deshumanización. A partir de ese punto, el conflicto ya no era contra la prensa o contra el público, sino contra ella misma. Celia vivía en una constante lucha interna entre la necesidad de defenderse y la necesidad de huir. Sus noches se llenaban de ansiedad, sus días de confrontaciones inevitables. La fama ya no era un privilegio, sino una carga emocional que nunca pidió. Y aún así, en medio de ese caos, Celia encontró una forma extraña de sobrevivir. Apropiarse del personaje que habían creado para ella, convertir el escándalo en su marca, transformar su vulnerabilidad en irreverencia, mostrar que podía soportar golpes mediáticos que habrían destruido a otros. Fue una forma de resistencia, aunque también fue una forma de enterrarse emocionalmente bajo capas de ruido. Porque la verdad oscura de la historia de Celia Lora no es solo el accidente, los arrestos o los escándalos, es lo que esos episodios revelaron: el impacto implacable del juicio social, el dolor emocional de cargar con un pasado que no se perdona, y la lucha silente de una mujer tratando de encontrar su identidad en medio del caos. Hablar de Celia Lora es hablar de un fenómeno que va más allá del escándalo. Su historia revela algo profundo sobre la cultura mexicana, sobre el poder de los medios y sobre la forma en que el público transforma la vida de una figura pública en un campo de batalla emocional. Desde la perspectiva de este canal,
El caso de Celia merece ser analizado sin morbo, sin condena apresurada y sobre todo sin olvidar que detrás de cada titular hay una persona real intentando sobrevivir. En primer lugar, es evidente que Celia Lora fue víctima de un juicio mediático desproporcionado. El accidente que marcó su vida fue un hecho trágico, sí, pero también fue un episodio manipulado por la prensa para crear una narrativa conveniente. Los medios encontraron en su apellido, su personalidad provocadora y su estilo de vida un blanco fácil. Convertirla en villana generaba rating. Convertir su dolor en espectáculo garantizaba audiencia. Y en ese proceso, la verdad quedó relegada a un segundo plano. Pero también es cierto que Celia tomó decisiones que alimentaron ese relato. Su postura desafiante, su participación en reality shows extremos y su provocación constante reforzaron la imagen que el público ya tenía de ella. Es un círculo vicioso imposible de ignorar. Los medios la atacaban, ella reaccionaba, y esas reacciones producían más titulares. La pregunta central no es quién tuvo la culpa, sino qué fuerzas empujaron a una mujer hacia una espiral emocional tan intensa. La televisión, por su parte, encontró en Celia el personaje perfecto para un nuevo tipo de entretenimiento. El escándalo como formato, la explosión emocional como contenido principal. En los reality shows, su vulnerabilidad se convertía en una herramienta de producción. Y aunque muchos espectadores veían esos momentos como diversión, para ella eran experiencias emocionalmente desgastantes, diseñadas para provocar reacciones extremas. Esa exposición, constante y sin filtros, terminó moldeando su identidad pública más que cualquier proyecto artístico. El canal considera fundamental reflexionar sobre este fenómeno. ¿Qué nos dice sobre nuestra sociedad que una mujer sea reducida a sus errores mientras ignoran sus luchas personales? ¿Por qué nos resulta tan fácil celebrar su caída, pero tan difícil reconocer su humanidad? En la historia de Celia hay un reflejo incómodo de algo que se repite con demasiada frecuencia: el placer colectivo por destruir a quien ya está vulnerable. Sin embargo, también hay otro ángulo que no debe ignorarse: la capacidad de Celia para reconstruirse una y otra vez, incluso cuando parecía no tener fuerzas, demuestra una resiliencia que pocos reconocen. Ella optó por apropiarse de la narrativa, por convertir su destrucción pública en una especie de marca, por tomar la identidad que le impusieron y hacerla funcionar a su favor. Esa estrategia, arriesgada, polémica y a veces dolorosa, la convirtió en una figura única dentro del espectáculo mexicano. Pero también plantea una pregunta inquietante: ¿qué queda de la persona detrás del personaje? ¿Quién es Celia cuando no está frente a cámaras, cuando no está actuando para un público que espera escándalo? Esa es la parte de su historia que pocos conocen y que probablemente nunca lo conocerán por completo, porque la mayor tragedia de su vida no fue un accidente ni un arresto, sino la fractura entre lo que es y lo que el mundo exige que sea. Desde esta perspectiva, el canal invita a mirar su historia con menos juicio y más comprensión. No se trata de justificar errores, sino de reconocer el contexto emocional, mediático y social donde esos errores se amplificaron. Se trata de entender que Celia Lora no es solo una suma de escándalos, sino una mujer marcada por un episodio trágico y por una lucha interna constante por recuperar su propia narrativa. Al final, su caso revela una verdad inquietante. Vivimos en una era donde la opinión pública puede ser tan devastadora como cualquier sentencia judicial, y donde muchas veces la historia que todos creen conocer está incompleta, distorsionada o diseñada para entretener más que para informar. Cuando la tormenta mediática finalmente comenzó a perder fuerza, lo que quedó de Celia Lora no fue la figura escandalosa que muchos imaginaban, sino una mujer marcada por años de presión, errores, provocaciones y luchas internas que jamás se contaron en televisión. Lo que para el público fue entretenimiento, para ella fue un camino lleno de heridas invisibles. La fama no la protegió, la expuso. La irreverencia no la salvó, la convirtió en blanco. Y el apellido Lora, que en su infancia representaba orgullo y fuerza, terminó siendo también una carga imposible de soltar. En entrevistas posteriores, Celia dejó ver algo que antes parecía impensable: cansancio. Cansancio de los juicios, de los titulares, de la necesidad de mantenerse siempre al borde para que el público no la olvidara. Admitió que muchas veces se sintió atrapada en un personaje que ya no sabía si era creación de los medios, de la televisión o de sí misma. La mujer detrás de la figura explosiva comenzaba, lentamente, a asomarse entre las grietas. Con el paso del tiempo, México también cambió su manera de verla. No todos, pero una parte del público empezó a comprender que su historia no cabía en el molde del escándalo sencillo.
que detrás de cada confrontación televisiva, cada fiesta, cada titular polémico, había una vida marcada por un episodio trágico, por un dolor que nunca desapareció y por una necesidad casi desesperada de sentirse libre, aunque esa libertad le costara nuevas cicatrices. Celia, lejos de esconderse, aprendió a convivir con su pasado. A veces lo enfrenta con humor, otras con ironía, y otras con un silencio que revela más que cualquier declaración. La irreverencia sigue ahí, pero ahora contiene un matiz distinto, una melancolía que solo se obtiene al sobrevivir a tantos golpes. Su personaje público ya no la domina completamente. Ella empezó, lentamente, a recuperarlo, a moldearlo, a hacerlo suyo. Hoy, su presencia en redes y en proyectos audiovisuales conserva esa dualidad que siempre la acompañó: fuerza y fragilidad, rebeldía y cansancio, provocación y honestidad. Su historia sigue abierta, porque Celia Lora es una figura que nunca se queda quieta, nunca se disuelve, nunca desaparece del todo. Su vida continúa siendo una mezcla de ruido, controversia y momentos de inesperada autenticidad. Y quizá ese sea el verdadero legado de Celia: recordarnos que las figuras públicas no viven en blanco y negro, que los escándalos que consumimos como entretenimiento dejan marcas reales, que detrás de cada titular hay una vida entera tratando de sostenerse, y que algunas historias nunca deberían haberse contado de manera tan cruel, pero aún así quedaron tatuadas en el imaginario colectivo, porque hay relatos que jamás deberían convertirse en espectáculo. Pero ahora, inevitablemente, tú ya conoces el suyo.